Ustedes lo saben, no queda nada para celebrar el Día del Padre y queremos conocer cómo está la salud mental de los papás, un componente esencial de su bienestar, pero también de la crianza de niños y niñas. Para hablar de esto, recibimos a Andrea Godoy, psicóloga clínica de Centro Bio. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Y contenta de poder tocar este tema. Qué interesante tema, ¿cierto? Sí. Porque hablamos mucho de las mamás, pero nos falta hablar también de los papás. Es que los padres es un tema sensible. Es un tema sensible. Sí. Bueno, ¿cómo está la salud mental de los papás en nuestro país, considerando todos los factores asociados, sociales, que vivimos como país? Justamente si nosotros nos identificamos en el género papá, padre, género masculino, con este rol que implica en la sociedad, claramente hoy día está atravesando también espacios de crisis, estrés por esta corresponsabilidad, ¿cierto?, de poder ser el sostenedor, ser la persona firme, fuerte del hogar, ese hombre que no le entran balas y que tiene que estar atento a responder en todas las áreas, sobre todo económicas y también emocionalmente, tiene que estar firme. Y eso es uno de los grandes temas a tratar, porque desde las generaciones antiguas el hombre es el fuerte. Por lo tanto, no tiene como ese privilegio de poder expresar la emoción. Y ahí es donde hay un gran trabajo por hacer actualmente. Claro, de alguna manera eso sigue estando ahí, ¿no? Pese a que hoy día hay se comparten los roles, la mujer también está más empoderada, pero de todas formas está eso ahí en el interior, ¿cierto? Que le hace pensar que tiene que ser la persona fuerte. Y es muy bueno que sea así, que puedan compartir justamente esos roles, porque los niños, ¿cierto?, son los que buscan también esta figura, este modelo a seguir. Entonces, si nosotros venimos con el patrón antiguo, claramente vamos a seguir en esta brecha de distanciamiento. Mientras más podamos darle la oportunidad a estos hombres, ¿cierto?, de poder expresar la emoción, claramente se van a ver quizás más vulnerables, pero no es malo ser vulnerable. Es la posibilidad de poder escuchar, saber, sentir qué es lo que te pasa, qué es lo que sientes hoy día que estás con esta carga de trabajo, que estás quizás cansado de los turnos largos, quizás porque el dinero que te pagan a fin de mes no te da para cubrir todos los gastos del mes y que hay que saber tener. Entonces, ¿de qué manera yo aporto desde esta otra mirada acompañando a este papá? Claro, eso es súper importante. ¿Y cuánto pesa también la situación actual económica, por ejemplo, ¿no? Bueno, tú lo decías con respecto a los pagos, pero también hay gente que está cesante, por ejemplo, y que le cuesta mucho lidiar con eso, con la frustración y con la incertidumbre que eso conlleva. Sí, y sobre todo que cuesta que ellos, como decía, verbalicen lo que están sintiendo. Entonces, clara vez esa brecha de estrés, de angustia, de esa sintomatología silenciosa que van acarreando, es como esta mochila invisible de malestar psicológico y que no se pueden dar como ese lujo de poder expresarlo. Y ahí además aparecen otros síntomas o empiezan a evadir también esta misma frustración o carga anímica en otras instancias, exceso de alcohol, droga en algunos casos, o padres que se empiezan a ausentar, más silenciosos, más retraídos, el sueño. Eso es súper relevante, sobre todo para los hijos o hijas que están viendo el programa y que se preocupan por sus papás y que a veces observan ciertas conductas que no son las de siempre en ellos, y ahí también es importante estar atentos, ¿no?, a los cambios de ánimo. Sí, esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando en algunos otros capítulos nosotros hablábamos del tema de la alimentación. Son varios los factores que impactan en la salud de una persona. Y en este caso, hablando del papá, claramente se está cursando un tema anímico de base, producto de la falta de trabajo, el cansancio por el exceso de trabajo, el déficit económico porque no alcanzo a llegar, o los problemas ya sea de pareja o las dificultades con los hijos de salud, por supuesto que empiezan a pasar la cuenta y impacta también en áreas distintas de la vida. Nutrición, en la parte del movimiento, en el descanso, si la persona está durmiendo mal, claramente su respuesta al día siguiente va a estar alterada. Y sí, y en los niños claramente
ellos empiezan a darse cuenta de lo que le pasa a papá. Por eso que es lindo que puedan tocar este tema a días de celebrar y conmemorar el Día del Padre. Se suele hablar de la depresión posparto, pero poco se habla también de lo que les ocurre a los hombres al momento de ser papás o a los meses posteriores a ser padres, donde también es un proceso complejo, muy feliz, pero al mismo tiempo con muchos desafíos. En ese sentido también ahí hay un escenario, ¿no? Es un escenario importante y qué bueno que hoy día también las leyes también les dan a los papás tener una ventana de poder acompañar desde el hogar los primeros días. Es una depresión que incluso es muy silenciosa. Así como a la mujer le da la depresión posparto, el hombre también. Empieza con síntomas anímicos bajos, alteración del sueño, preocupaciones, si bien es cierto el padre es el que va a inscribir al hijo, o la mujer en este caso está rodeada de la abuela, de las tías, de la hermana, de las amigas, pero ¿y el papá quién lo ve? Él tiene que proveer, él tiene que estar ahí firme. Y también hay un tema que no se habla mucho que tiene que ver con la sexualidad. También el hombre en esa etapa posparto también tiene que hacer una mirada reflexiva con su pareja para poder entender por qué etapa está pasando esta madre, esta puérpera, ¿cierto?, que está en esta primera crianza. Y por eso es tan importante en esta crianza compartida poder entender tanto el rol de la madre como de este padre que está acompañando y siendo corresponsable con este momento tan importante. ¿Y cómo avanzar, y para ir cerrando, cómo avanzar en que los padres finalmente se expresen mejor, o cómo los hacemos más felices simplemente, nosotros, los hijos? Bueno, este espacio ya es un paso gigante. Y es maravilloso porque el papá que está al otro lado de la pantalla está viendo que es posible expresar la emoción, tener lugares de convivencia y de poder hablar libremente sin ser juzgado. Cuando la sociedad te permite expresar la emoción, ya estamos dando pasos importantes. Que los hijos, los que vienen más abajito, también puedan ver en esta figura paterna a alguien que tiene sentimientos, emociones, que puede también sentirse frustrado, triste, y al momento de expresar obviamente va a ser más fácil. Y obviamente si el Estado nos permite tener espacio, por ejemplo, de licencias médicas para acompañar a la madre en el posparto, claramente un espacio seguro para ambos de poder avanzar. Perfecto. Andrea Godoy, psicóloga clínica de Centro Bio, gracias por estar con nosotros y tener esta conversación tan interesante. Gracias a ustedes por la invitación.